Bendecido día para todos los que continúan en un ratico con Dios. Y así como adoramos y alabamos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, debemos tener también presente a la Madre de Dios. Antes de exponerles la historia de la Virgen María, nuestra Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios, es importante reconocer en qué fueron llamados los padres. Joaquín y Ana pertenecieron a una tribu, que es la tribu de Judá. Enfrentaron humillaciones, se convirtieron en un punto de partida y protagonistas silenciosos en las cuales en ese tiempo había mucha opresión por parte de los militares romanos. Era un medio muy complejo. Y como son descendientes de la tribu de Judá, ellos se dedicaban específicamente, Joaquín, su padre, a cultivar la tierra y a enseñar a los niños de su tiempo la Torá, que es el Antiguo Testamento de los profetas. Y Ana era una mujer hospitalaria, llena de sabiduría. Ella tenía una aflicción en su alma porque era infértil. Entonces ella cargaba esa vergüenza. No tenían hijos y ella siempre se preguntaba: ¿qué he hecho para no poder tener un hijo? Ana permanecía en el templo y ella siempre dijo: si yo hallo gracia, que se haga la voluntad de Dios. De pronto ellos fueron un día a presentar ofrendas en el templo y hubo un rechazo porque no tenían hijos. Joaquín intentó presentar una ofrenda al templo, entonces muchos de los sacerdotes los miraban como que no tenían ese privilegio. Entonces le dijo el sacerdote: no te voy a recibir esa ofrenda debido a esa situación. Entonces Joaquín, el padre de María, tuvo que adentrarse en las colinas para pedir a Dios, en medio de su angustia y ese quebrantamiento, presentar su dolor y decirle a Dios que le diera la oportunidad de tener un descendiente para su gloria. Y asimismo, Ana iba al templo con tanta fe que le pidió a Dios que su esposa Ana quedara embarazada. Bien, y asimismo ella quedó embarazada, Ana, de la Virgen María, por su oración de fe. Si nos remontamos en los evangelios de Mateo y Lucas, se narra acerca de la Anunciación, pero hay dos textos, que es el protoevangelio de Santiago y el evangelio pseudo Mateo, en la cual nos revela un relato secreto, un relato oculto. Aquí comienza la historia de la Virgen María, que te la voy a contar como ha sido. María nació en Jerusalén y cuando ella cumple 3 años, sus padres Joaquín y Ana la ofrecieron en el templo de Jerusalén y vivió toda su infancia dedicada al servicio del templo. Allí hablaba con el Padre Celestial. Salió a los 14 años y como al haber cumplido esa edad, una mujer en aquella época no podía estar sola, sino que necesitaba tener un marido, ella hizo un voto, es un secreto que tuvo con Dios. Quería permanecer virgen para siempre.
Entonces los sacerdotes pidieron en oración una señal de revelación en la cual debían convocar a los hombres de la tribu de Judá. Esos eran 12 hombres, y entre ellos estaba José, y se les pedía una vara a cada uno de ellos. Y el sacerdote les dijo que dejaran esa vara en el altar. Con gran silencio empezó a salir un tallo, una flor blanca de almendro, la cual era la vara de José. De ella salió una paloma blanca, o sea que Dios probó que él era el elegido, y una paloma se posó en la cabeza de José, porque la profecía decía que tenía que ser del linaje de David. Así que José era de la tribu de Judá, y Dios estaba preparando el camino a José como acepto y protector y custodio de la virginidad de María. Entonces, en Lucas capítulo 1 del 30 al 32 nos habla acerca de la anunciación del arcángel Gabriel a María. Y así sucesivamente en Lucas 1 de versículo 34 al 38 ya la promesa estaba sellada. Sabemos que en Mateo 1 del 18 al 19 dice que José pensó en dejarla en secreto, y el embarazo fuera del matrimonio en aquella época era declarado como algo de muerte, porque apedreaban a aquellos que tenían relaciones fuera del matrimonio. Así que José la aceptó. Y bien, la Virgen María fue la madre de nuestro Señor Jesús. Ella siempre aceptó esa cruz de traer al Hijo de Dios en su vientre. De ahí que se celebra, no se sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero la Virgen María siempre permaneció fiel a ese pacto. Ahora podemos decir que Dios tenía un gran propósito para la salvación de la humanidad, y debemos tener en cuenta la creación de esta niña, Virgen María, porque tiene algo muy importante: la salvación de la humanidad a través del Señor Jesucristo. En fin, esta es la primera parte acerca de la historia de la Virgen María. En un ratico con Dios vamos después, en la segunda parte, a hablar en sí de la Virgen María y su historia hasta el día de hoy. Bendecido día para ti y tu familia.